¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quieres hacerla? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Qué ves? No sé, a mí. ¿Y qué más? No sé si soy capaz. Una primera bailarina no tiene amigas en el escenario. Y eso significa que tienes que aprender a estar sola, pero para eso hay que ser fuerte. Yo no sé si soy tan fuerte. Aquí habéis venido a convertir años de sacrificio en un momento de perfección. Otra vez. Esta mujer os va a arruinar la vida. A veces las cosas pasan por algo. A todos. Tenedlo claro. Tu padre está muy preocupado. ¿Por qué me va a pasar algo? Porque todo el mundo quiere ser Giselle. Yo estoy preocupada. Si sigues así vas a terminar como María. ¿Cómo? ¿Muerta? Mis padres tampoco me tomaron en serio, Irene. Nunca lo hicieron. ¿Por qué me elegiste a mí? Porque eres la mejor. Hola amigos y amigas de Mundo Beseo, aquí estamos con nuestro amigo Iván Palomares, compositor y cineasta, y J. Linares, cineasta y ya veremos si compositor también, que viene por primera vez al club J. Linares, y ya Iván ya lleva unas cuantas veces viniendo. Vamos a hablar de la película que acabáis de ver el tráiler de las Niñas de Cristal, que está en Netflix y por tanto es una plataforma a la que podéis tener acceso. Es una película sobre el mundo del ballet, pero también sobre el mundo de la fragilidad y sobre el mundo de la inseguridad y sobre el mundo de la búsqueda de la libertad y eso. Siendo una película musical, una película donde la música está en primer plano y es hilo conductor de toda la historia, Jota, claro, la música preexistente, eso es decir, la de las escenas de ballet, yo creo que más o menos podías tenerla clara o visualizada incluso antes de rodar. Pero cuando coescribías el guión, ¿cómo tenías pensado cubrir los huecos dramáticos y emocionales con la música no diegética, con la música que no era del ballet? Pues quería que fuera una experiencia inmersiva. Eso lo tenía completamente claro. Quería que la música acompañara a las protagonistas y casi que guiara al espectador. Es decir, yo sé que hay una teoría muy extendida cuando estudiamos cine, por ejemplo, que nos dicen que una historia funciona si funciona sin música. Que en parte es cierto siempre, pero siempre dice, ¿por qué desaprovechar ese recurso que está ahí, que es maravilloso y que ayuda tantísimo a contar una historia? Entonces yo me acuerdo que escuchaba mucho, por ejemplo, la banda sonora de Desplat, de Deseo Peligro, que es una película que no sé por qué nunca tuvo como mucho recorrido, a pesar de que Ang Lee venía de Brokeback Mountain, pero que es una de mis películas favoritas y donde la música juega un papel importantísimo para mostrar el estado anímico de los personajes. Entonces yo quería eso en la película, quería que fuera una experiencia completamente inmersiva para el espectador. Pero tú, J. Ruedas, por ejemplo, teniendo presente eso, teniendo presente que la música no está para acompañar, ni para adornar, ni para pintar, sino para profundizar, para entrar dentro, tú cuando diriges, ¿tienes presente eso? Es decir, oye, a las chicas que están actuando, bueno, tú tranquilas que esto lo complementará la música, tipo, por ejemplo, tú citas lo de Desplat y el director, y yo te cito lo de Leone y Morricone, que incluso grababan toda la música antes para poder que los actores la conocieran y pudiesen imbuirse en eso. O Joker, por ejemplo, también pasó eso. Entonces, mi pregunta es, cuando tú, con la cámara, cuando tú estás rodando y sabes a dónde quieres llevar los personajes y sabes qué es lo que va a aportar la música, eh, eh, tú tienes una sensación al rodar de ausencia, o sea, de falta algo por hacer aquí. Sí, no, es decir, por ejemplo, con el tema de los actores es muy curioso porque yo nunca uso música a la hora de rodar, a no ser que sea una música, pues por ejemplo, o algo que sea impepinable, como por ejemplo el tema del ballet, algo que implique una acción, coreografía con la música.
pero sobre todo porque eso sí me he dado cuenta de que los actores, cada actor es un mundo, cada actor es un planeta, cada actor es un universo, y ellos usan muchísimo la música para construir el personaje, pero la mayoría de ellos me he dado cuenta de que es un elemento muy privado suyo de la construcción del personaje. Es decir, por ejemplo, me explico, Anna Wagner, por ponerte un ejemplo, siempre va con sus cascos y ella necesita ese aislamiento con su música, que ella es su particular música para meterse en el personaje. En el caso de La Niña de Cristal, por ejemplo, sí tuvo mucha presencia para dos de las actrices, para María Pedraza y para Paula Losada, porque en todo el trabajo previo al rodaje, yo uso mucho para trabajar con los chicos jóvenes, sobre todo la meditación. Sí, sobre todo porque no suelen hacerla, entonces como que les descubro un mundo nuevo para relajarse, para concentrarse. Y ellas dos conectaron muchísimo, ellas dos no se conocían de nada antes de empezar la peli, pero la peli entera depende de la química de ellas dos. Y recuerdo que en los primeros ensayos para construir esa química usaba mucho meditación con música. Y ellas conectaron de una manera muy íntima con un ejercicio que yo les puse que incluía la canción Dancing on My Own, pero la versión de Callum Scott, la versión lenta. Ellas conectaron ahí de una manera muy bestia, muy bestia. O sea, y a partir de ahí en rodaje usábamos esa música, pero solo con ellas dos, porque era una canción a la que ellas se agarraban mucho para construir su personaje. El resto de actores, hay actores que, por ejemplo, entran y salen del personaje así, como por ejemplo Marta Azas, que es absolutamente ciencia ficción como lo hace, ya puede estar riéndose, pero a carcajada dice esa acción y está dentro. O por ejemplo, como te he dicho, Ana, que necesita su música y su momento privado para meterse en el personaje. Entonces yo les respeto mucho esa parcela de privacidad. Sin embargo, Jota, hay una cosa maravillosa que yo no sé hasta qué punto los directores lo tenéis, sois conscientes, y sobre todo los actores. Es decir, en fin, actores de método y todo esto, que dicen, yo me he preparado, yo he estado viviendo 5 meses con taxistas para hacer Taxi Driver, preparándome el personaje tal y cual. Y resulta que voy al estreno de la película y veo que hay una música que está explicando algo de mi personaje que yo no sabía. Es decir, Bernard Herrmann, no has hablado conmigo para construir mi personaje, o lo de Joker. Creo que es un punto que puede ser un desastre o puede ser absolutamente maravilloso. En el caso de Las Niñas de Cristal, creo que funciona muy bien. Creo que Iván Palomares no es un compositor que simplemente ha puesto la música proyectada desde fuera, sino que realmente creo que Iván Palomares ha entendido, o sea, es como si se hubiese puesto en la piel del Joker, como si se hubiese puesto en la piel de las chicas, intentar proyectar desde de dentro hacia afuera lo que es el mundo interior y eso. No sé, Iván, ¿tú cómo fue tu proceso de inversión que ha mencionado 2 veces Jota en los personajes para proyectar hacia afuera lo que pasa por dentro de ellos? Bueno, yo primero lo que quiero decir es que yo quiero ir a un rodaje con Jota para meditar también, porque me parece una maravilla poder preparar una escena así. O sea, yo como también hice interpretación en su momento, tener a un director que prepara unas escenas así y que prepara ese ambiente me parece un lujo. Creo que, de hecho, ahora entiendo por qué hay esa química en pantalla y por qué hay cosas que tan orgánicas, ¿no? Y eso creo que es debido a esa dirección y a esa organicidad. A mí me pasó una cosa muy orgánica con el guión, que empaticé muchísimo con las niñas a un nivel muy, muy personal. Resonó. Hay guiones que a veces, bueno, los resuenan de manera visual y otras veces que resuenan de manera interior, y este fue inmediato. O sea, fue, bueno, una especie como de catarsis, de magia extraña, que por alguna razón, bueno, pues sobre todo con el personaje además de Paula, el personaje de Aurora, eso creo que lo hemos comentado alguna vez con Jota, un poco como quién es quién, ¿no? Entonces, en el momento de poder meterme yo también en el proceso un poco como de método, de entender desde el punto de vista de cómo se iba a rodar, de cómo se iba a entender a nivel orgánico esta película, creo que me ayudó a lo mejor a poder enfocar desde una parte a lo mejor más emocional, que pudiera ayudar también a Jota a abrir un poco este camino que cuando empiezas una película pues no sabes muy bien hacia dónde vas y tienes que ir buscando para entender realmente de qué habla la película, ¿no? Y yo creo que fue, en mi caso, pues bueno, pues por este acercamiento tan visceral que a lo mejor tuve con el guión. Quiero entenderlo así. Luego otra cosa es obviamente el proceso y lo que Jota va pidiendo y cómo se va construyendo todo desde la música previa hasta las pruebas iniciales y luego cómo eso va funcionando o no.
y lo vas adaptando con las imágenes que te van llegando. Yo creo que en el caso de la película funciona muy bien porque aplicas, no sé si voluntaria o involuntariamente, eso ya me lo diréis, el minimalismo maximalista, es decir, lograr los resultados máximos con lo mínimo. Hablo de la música original, es decir, ser lo más sencillo posible, lo más directo posible, siendo elaborado y siendo, en fin, nada, no vulgar, pero siendo lo más básico posible para llegar a lo más complejo, ¿vale? Es decir, no sobrecargar de ideas la música y no sobrecargar de conceptos y de esto que pueda ser un poco convertir a estas dos chicas que son inocentes, convertidas en psicópatas, es decir, llenándolas ahí de matices, y en cambio desde la simplicidad llegar a una gran carga de profundidad. Creo que ese es el gran acierto que tiene la música original en la construcción de los personajes y en la proyección dramática de los personajes. Por eso te preguntaba, Jota, si tú sentías, cuando incluso, de acuerdo, ya ni rodando, con el montaje hecho y ya con las escenas rodadas, de si ahí faltaba algo que explicar de los personajes. Ya olvídate de la interpretación, olvídate de los ensayos, ya las chicas se han ido de vacaciones, estás tú solo con la prepelícula y eso. Porque es muy arriesgado, porque cualquier error de dirección musical te jode la película y te jode el trabajo, ¿no? Sí, pero bueno, yo en eso es verdad que iba muy tranquilo porque confiaba mucho, como ha dicho Iván, en Iván, en el aspecto de que él entendía muy bien la historia. Sabíamos que era un guión que había que comprenderlo y empatizarlo, porque caminaba por una cuerda floja. Yo siempre lo digo, no solo por Iván, en el papel de Norma que hace Mona Martínez era muy fácil decir es la villana de la peli, cuando precisamente es todo lo contrario, a pesar de que tiene rasgos de villana y aparentemente ya se pone el escudo de villana para poder tirar hacia adelante. Mona lo entendió perfectamente y creo que por eso está tan bien en la película. Entonces, con Iván me pasaba un poco lo mismo. Sí había un montaje de cosas que decíamos, esto para música, como decíamos, pero confiamos perfectamente en Iván, porque Iván sí había entrado previamente, no para, por ejemplo, temas dramáticos, pero sí, por ejemplo, para la escena del lago. La escena del lago sí la tuvo que componer Iván mucho antes de que rodáramos la secuencia para poder coreografiarla. Entonces yo ahí vi que Iván había entendido perfectamente el mundo de estas dos niñas, con lo cual en montaje sí confiamos en muchas secuencias, que nos faltaba a lo mejor ese 1%, ese 2% que decíamos no termina de funcionar y decíamos, porque le falta música, porque es un musical. Pero Jota, te equivocas. O sea, en fin, tú eres el padre de la criatura, tal cual, pero yo lo veo desde fuera y con esa frase es errónea, porque no es el 2%. Y que al final resulta que es tan grande la potencialidad de la música, la potencialidad dramática, dramatúrgica de la música, que al final bueno, yo no voy a establecer un porcentaje, porque esa tontería que se dice, la música es el 50% de la película, es una chorrada total, pero eso depende de todo. Pero al contrario, creo que creo que al final el haber inyectado con una jeringuilla esa música de la que ahora hablaremos a los personajes les llena de vida, les llena de eso, es una pasada. Hablando, por ejemplo, de la bruja mala de la película, es que en fin, Iván lo sabe porque cuando vi la película, claro, en fin, las películas hay que verlas más de una vez y eso, a mí se me escapó lo de este personaje, pero después cuando la he vuelto a ver he pensado, hostia, si es que lo que te está contando la música de este personaje, de la bruja pirula, de este personaje, es que detrás de este escudo de poder y de esto hay una gran carga de dolor. Y eso se proyecta mucho en la música, eso está muy bien porque le da una profundidad al personaje brutal. O sea, felicidades, Iván, por la parte que te toca de eso. Iván, ¿hasta qué punto te condiciona como autor de creación musical la música preexistente? Porque es evidente que aquí no hay dos bloques musicales, sino son uno con unos grandes vasos comunicantes entre la música preexistente que tú también has arreglado y la música original que tú has creado. Entonces, ¿hasta qué punto te condicionó estéticamente, dramáticamente, la música que J había elegido para los ballets? Bueno, primero era el punto de partida. Evidentemente, la orquestación original era demasiado romántica para nuestro gusto, ¿no? Quizás se quedaba un poco... O sea, es maravillosa, pero quizás para un contexto un poco más moderno y sobre todo
al intentar entenderlo como un puente para lo que teníamos que hacer, que todavía tampoco teníamos realmente claro qué es lo que queríamos, para mí era importante, ya que tuvimos la oportunidad de grabar, digamos, ese ballet desde cero, pues aprovecharlo para tratar de intentar tender un puente y ver de qué manera también el ballet, como decía J, eso es una película musical, por lo tanto no tenían que ser por un lado el ballet y por otro lado la música, fuere la que fuere, ¿no? Entonces, para mí era importante entender cómo podía enlazar lo que el ballet iba a contar, y bueno, pues con la historia, ¿no? Para mí, yo la respuesta la encontré en una idea de sublimación del cristal. O sea, todo el tema del cristal lo entendimos, y también además esto lo hablamos también con Sonido, porque también iba a hacer su trabajo con el cristal. ¿Por qué no lo entendemos como una parte de sublimación? Es decir, como al principio, cuando está María, digamos, la protagonista elíptica, que nada más empezar se suicida. Se suicida con el final del ballet, el mismo que baila al final la protagonista, Irene. Y ahí añadimos una serie de elementos de cristal y una serie de texturas, además basadas en un instrumento que fabricamos ad hoc para la película, y lo planteamos pues, que no fuera únicamente una cuestión de colorear, sino que tuviera una función también explicativa, ¿no? O sea, que de alguna manera el cristal permitiera romper, digamos, una barrera y llegar a una especie como de sublimación artística, pero al mismo tiempo que eso de alguna manera se le volviera en contra, que fuera casi una enfermedad. Y esto mismo que dice, cuando nosotros estábamos trabajando, es que dio la clave también Albert de sonido. Dijo, yo estoy planteando a nivel de sonido el cristal como una enfermedad. Digo, anda, pues yo también. ¿Por qué no nos unimos y por qué no trabajamos entonces los sonidos juntos, ¿no? Y de hecho, en cuanto acaba la primera escena, lo siguiente es el personaje agarrándose la cintura, y ahí es todo, con todas las figuras de cristal, y de alguna manera es un poco esta representación un poco micro-macro de lo que puede representar el cristal, ¿no? Entonces, para mí, el ballet era importante integrar a través de la orquestación estos sonidos de cristal también. Y todo lo que fuimos cambiando fue, sobre todo, bueno, para darle una masa un poco más grande, pero para darle también estos detallitos que poco a poco van saliendo y que tienen que ver con esta idea tímbrica, cristalina, muy frágil, que igual que se iba a aprovechar con las coreografías, lo podíamos aprovechar también con la banda sonora. Y de ahí, digamos, empezamos con esa parte más orquestal, pero entendiéndolo como algo orgánico, palpable, ¿no? Como hay una fragilidad en el aire que viene del propio ballet, pero que también se aplica, acaba influyendo en los personajes, y para mí fue un punto de partida. La gran diferencia, y otra de las cosas que funcionan muy bien, incluso aquí a nivel ajedrecístico, es que, claro, la música preexistente es una música construida, está ahí, ya está edificada, ya está con sus cimientos, y lo que hacen las chicas es integrarse en ella, es decir, forman parte de ella, se adaptan a ella. La música original es una música que se construye partiendo prácticamente de una destrucción, es decir, se construye hacia algo, que además creo que funciona muy bien en la película, porque es un tema principal, es un tema muy claro, es un tema que se va construyendo, que se va abriendo, que va generando una cierta expectación de hacia dónde nos va a llevar este tema. No contaremos el final, pero hacia dónde va a llevar, que eso de alguna manera ese es el gran camino que sigue la audiencia en lo que decía J, en su inmersión con los personajes. Mucho más que el ballet es esa música que sale de dentro hacia afuera, que es de ellos y que va poco a poco construyéndose. Esta delicadeza que tiene tu tema principal, o vuestro tema principal, Iván, creo que es la parte más arriesgada en el trabajo musical de la película, porque tú tienes que ir calculando cómo ir haciendo crecer, ir haciéndolo crecer, sin que parezca como muy ni melodramático, ni azucarado, ni sentimental, ni nada, sino que sea como muy auténtico. Creo que es la parte más difícil de tu trabajo. No lo sé si lo fue, Iván. De hecho, esto creo recordar, Jota, corrígeme si me equivoco, que lo llegamos a comentar, ¿no? Que era importante que no edulcoráramos en exceso y que edulcoráramos el punto justo para ni pasarnos ni quedarnos cortos, ¿no? Creo recordar que llegamos a tener esta conversación, ¿verdad? Sí, porque sabemos que era muy importante, tampoco para no condicionar las emociones del espectador. Queríamos que fuera algo, siempre usábamos la palabra europeo, acuérdate,
tirar más para lo europeo, yo que básicamente, por ejemplo, casi todo lo que escucho son bandas sonoras, te ponía como los dos ejemplos, ¿no? Hablábamos mucho de Desplat, hablábamos, por Jota, ejemplo, tengo que atarte a Mundo Deseo, a ti. ¿Qué? Que tengo que atarte a Mundo Deseo. Sí, sí, y escucho, por ejemplo, una banda sonora que a mí me gusta muchísimo, que es la versión del 95 de Mujercitas, que decía, mira, esto me encanta, pero esto no, porque esto es muy aparatoso y tenemos ¿Sabes que lo que dejar... pasa, Jota? Que estas bandas sonoras que tú mencionas, y ya tenemos muchas más ocasiones de hablar, espero, son bandas, son músicas que se proyectan desde fuera de los personajes hacia los personajes. ¿Para qué? Claro, para generar un tipo de inmersión que es muy cinematográfica y es muy válida, es decir, decir al espectador, te voy a llevar yo hacia los personajes y vas a empatizar con ellos porque la música es muy bonita, es muy sentimental, es muy azucarada, tal cual. Está muy bien si se hace bien. Pero es que lo que vosotros habéis hecho no es eso, es la proyección que es de los personajes hacia la audiencia. Hacia la audiencia, claro. Exactamente, exactamente. Yo usaba mucho, por ejemplo, el ejemplo, ya te digo, de Deseo Peligro, porque creo que ahí lo hacen muy bien, es una historia donde encima tienes que empatizar con un personaje que hace cosas muy cuestionables, como es la protagonista de Deseo Peligro, pero la música ayuda a entenderla. Ayuda a entender muy bien por qué hace lo que hace al final de la película. Entonces yo a Iván siempre le poníamos mucho ese tipo de ejemplos porque queríamos que el espectador entrara en ese mundo interior y de ahí conociera el exterior, porque era muy importante conocer el mundo de las niñas. Por eso yo me quedé muy tranquilo, lo que hablábamos antes también, de cuando hablábamos de montaje, del montaje, porque yo sabía que Iván había entendido muy bien lo que queríamos contar. Sí. Y para entenderlo muy bien con la música, tenía que entender muy bien el mundo interior de estas dos niñas. Y sobre todo tenía que entender muy bien el mundo interior de Aurora, como él ha dicho, porque es la que arrastra a Irene a su mundo. No es la colisión de dos mundos, es la inmersión de una de ellas en el mundo de la otra. Y partiendo de que no se conocían, es decir, Claro, claro, porque es brutal, porque no tienen pasado, o sea, no son personajes sin pasado común, me refiero. Y que de pronto el punto de partida es ese encuentro y cuando ellas se encuentran, aparece la música, empieza a aparecer la música. claro. Entonces ese punto, por eso te digo que casi ajedrecístico, de empezar a unirlas y eso, ¿no? Iván, háblame el síndrome Rebeca en la película, la muerta, que es un contratema, en realidad está funcionando, lo funciona completamente como contratema, es decir, es el fantasma de la muerta que está ahí como acechando, como amenazando, además de una manera como muy sutil, como nada explícita, ¿no? Sí, o sea, digamos, hay como tres temas, ¿no? O sea, y de hecho todo se basa, todo tiene el mismo ADN. O sea, realmente, digamos, el que es además con lo que empieza la película es ese tema un poco de Rebeca, como dices, un poco el tema de María, pero es un poco el tema de la locura, lo que yo llamo el tema de la locura. Es... Entonces, es una cosa cíclica, como la locura que es cíclica, pero realmente y el baile viene de aquí, que es un gesto también de movimiento, me servía también para baile y todo el tema de las niñas viene de aquí. Entonces, todo el tema de la locura... Y entonces lo voy transformando... Tiene una perversión, ¿no? Hay elementos, entonces siempre, digamos, está ese tema ahí circulando en el ADN y luego, evidentemente, para Norma es toda esta cosa con más de pesadilla, ¿no? O sea, Iván, es que tanto la música de Norma como la de la muerta son músicas que niegan, son músicas que restan, son músicas que succionan hacia atrás cuando el tema de las chicas, el tema principal, es un tema que quiere caminar hacia adelante. De alguna manera, por eso este choque de océanos, este choque entre músicas, es lo que a la película le da una potencia brutal a nivel dramático. Creo, o sea, es la sensación que yo tengo, eso de que es como si hubiese dos músicas que no quieren, de alguna manera, o que obstaculizan el camino del principal, ¿vale? Y ahí en medio, en fin, todo el valle y eso. En fin, Iván, Jota, millones de gracias por esta pequeña charla. Estoy seguro que la película cosechará muchísimos éxitos y especialmente, Iván, yo, si tengo que sobornar o amenazar a alguien para que te nomine al Goya, gustosamente lo haré, ¿vale?
Bueno, mientras el resto del equipo también. A ver, es una película, es de las pocas películas en las que realmente creo que es un trabajo integrísimo de equipo. Totalmente, O sea, totalmente. Pero yo, mi negociado es la música. pero vamos, eso es algo que de verdad quiero destacar. Es que pocas veces he estado en un... Y creo que eso es, no es solo por echarle flores a Jota, pero es que es la verdad. Ha conseguido integrar a todo un equipo. Actores, actrices, guiones, música, sonido, fotografía, dirección artística, y es que creo que esto al final se nota. O sea, es todo un pack espectacular donde cada departamento no estaba cerrado, sino que estaba Por eso, continuando. Iván, por eso yo ahora, o sea, lo que comentaba antes Jota, que en fin, es evidente porque es lo que es, pero tú ahora imagínate que hagamos el proceso al contrario. Es decir, tú tienes toda la película hecha y ahora vamos a empezar a despiezarla, a desmontarla. Tal y como la construimos, la desmontamos. Si le quitamos la música, hostia, se notará una ausencia tan grande en profundidad, en carga, en tal y cual, que por eso cuando yo le pregunto a Jota, cuando tú estás construyendo la música, ¿no notas ese hueco? ¿No notas esa ausencia? ¿O es que te viene, o es que te viene por sorpresa? Yo no esperaba que, además, con música podría llevar a la película a un nivel todavía mucho más profundo, ¿no? Jota. Siempre, a ver, yo por ejemplo creo que eso lo hablamos tú y yo, Iván, ¿no? Lo del ejemplo de Star Wars, que te vienen moteros tranquilos, toros salvajes, el libro de Peter Birskin, que te cuenta un poco el momento que George Lucas proyectó Star Wars sin música a Coppola, a Scorsese, a toda esta pandilla y a Spielberg, y todos le dijeron que era lo peor que habían visto en su vida y que se había cargado su carrera, menos Spielberg, que era muy listo y le dijo, espera a verla con música. Y cuando apareció con música, los demás siguieron así como arrugando la nariz, pero menos, y la película de repente se convirtió en lo que se convirtió. Y ahí siempre digo, o sea, al final es un elemento poderosísimo, es un arma poderosísima, que es verdad que eso a mí, yo vengo de la educación pública, y es verdad que en comunicación audiovisual nos metía mucha caña con que probáramos las cosas sin música. Es decir, funciona si le quitáis la música y funciona es que está bien contado. Y yo siempre me revolvía un poco con eso porque era, ¿y por qué hay que quitar un elemento tan cinematográfico? Es verdad que hay películas maravillosas que a mí me gustan muchísimo. Ahora se me ocurre Techo y Comida con Natalia de Molina, que es una película que a mí me apasiona, que es verdad que es tan austera que le quitan la música y todo. O sea, no tiene. Pero a nivel de... Yo, por ejemplo, que siempre lo digo como espectador, hoy en día, yo el cine que más consumo, de a lo mejor, y te estoy hablando de los 16, 15 años, es el cine clásico. Yo es lo que más veo a día de hoy, lo que más consumo, lo que siempre a lo mejor estoy entre 2, 3, 4 películas semanales de cine clásico. Y tú ahí al final ves unos códigos tan cinematográficos, un lenguaje cinematográfico tan puro, y casi todo apoyado en la música. Yo creo que es un elemento La poderosísimo. música es o ambientación, es el estadio más principal, ambientar una escena de carreras o de persecución de coches, tal y cual. Un segundo estadio, la dramatización, la dramaturgia, es decir, crear un estado de ánimo, crear una sinergia, en fin, dramática y eso. Y el tercer nivel, y al alto, el máximo, de los cineastas como Iván, es la narración. Es decir, claro, vamos a utilizar la música para explicar cosas, para que si le quitamos la música, la película queda inexplicada, ¿vale? Entonces, no creo que vosotros hayáis querido hacer una música narrativa o en el nivel narrativo que entendemos por música narrativa, pero sí muy dramatúrgica. Es decir, que es un estadio fantástico, muy dramatúrgica. Es decir, la música está para poner a los personajes en su sitio, en el sitio adecuado desde donde quieres que la audiencia los vea, ¿vale? La música no cuenta nada que no estén contando ya los propios personajes, ¿vale? Y eso está muy bien calculado, ¿vale? Y eso es, en fin, por eso la música es una herramienta de narración o de dramaturgia cinematográfica tan poderosa como lo es el montaje, la fotografía y eso, ¿vale? Bueno, oye, chicos, pues gracias por vuestro tiempo. Y nada, y Iván, tú ya sabes que esta es tu casa y tú, Jota, lo sabes a partir de ahora que Mundo Beso es tu casa también, ¿vale? Venga, pues gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego.